Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una figura, fascinante y llena de contrastes. Agustín de Hipona, Agustín, sí. un hombre cuya vida fue una búsqueda casi desesperada, ¿no? Marcada por esa famosa inquietud que él mismo expresó. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tal cual. Es la historia de una transformación, vamos, radical. De ser un intelectual pagano, o bueno, alejado del cristianismo de su madre, a convertirse en un pilar del pensamiento cristiano. Una transformación que, como dices, marcó Occidente. ¿Y de qué manera? Hablamos de Agustín, que vivió entre el 354 y el 430. Filósofo, teólogo. Su influencia es, difícil de exagerar. Y no fue un camino fácil, ¿verdad? Para nada. Un camino lleno de curvas. Exploraremos esa trayectoria vital, sus orígenes, su, digamos, coqueteo con sectas como el maniqueísmo. Que fue importante. Muy importante. Su brillante carrera como retórico y, claro, ese punto de inflexión que fue su conversión y, por supuesto, sus grandes obras y los debates en los que se metió. Tenemos bastante material para esta exploración. Hay una cronología detallada, análisis muy interesantes sobre las confesiones, sobre su estructura, su contenido. Que es una obra complejísima. Sí. Y también estudios sobre esa polémica decisiva con Pelagio y, resúmenes de su vida, su impacto. La idea es sacar las claves de su pensamiento y entender por qué siglos después sigue siendo tan relevante. Pues empecemos por el principio. Por esa vida inquieta. Nace en Tagaste, en el norte de África, lo que hoy sería Argelia. En una familia, digamos, mixta. Exacto. Madre cristiana muy devota, Mónica. Una figura clave en su vida. Y un padre pagano, Patricio. Recibe una educación de primera, en retórica, filosofía, primero en Madaura, luego en Cartago. La gran ciudad. La gran ciudad, sí. Pero su juventud, como él mismo cuenta sin pelos en la lengua, en las confesiones... Que es muy sincero ahí. Tremendamente. Fue una juventud, pues, turbulenta, ambición, placeres mundanos. Incluso tuvo una relación estable durante años y un hijo, Adeodato, con una mujer. De la que no dice el nombre. Curioso, ¿verdad? Significativamente, omite su nombre. Pero ya de joven, esa inquietud intelectual estaba ahí, ¿no? Menciona un libro, el Hortensius, de Cicerón. Sí, a los 19 años. Dice que esa lectura le despertó fue como un chispazo, un despertar a la búsqueda de la sabiduría, de la filosofía. Y en esa búsqueda, ¿qué es lo primero que encuentra o que le atrae? Pues mira, lo primero que le engancha es el maniqueísmo. Se une a ellos sobre el 373. Que era una doctrina bastante extendida entonces. Muchísimo. De origen persa, con una visión muy dualista del universo. Una lucha cósmica entre el bien, la luz, el espíritu, y el mal, la oscuridad, la materia. Y eso le atraía, supongo. Ofrecía respuestas. Claro. Prometía respuestas, digamos, racionales a preguntas que le atormentaban. Sobre todo, el origen del mal. Era algo que no veía resuelto en el cristianismo que conocía por su madre, que quizás le parecía más simple. Pero esa etapa maniquea, que duró casi 10 años, ¿tampoco le llenó del todo? No, al final no. La cosa empezó a torcerse. La decepción, digamos, culminó con un encuentro muy esperado con Fausto. Un obispo maniqueo famoso. Famosísimo, por su elocuencia. Agustín ya tenía dudas, doctrinales, incluso científicas, sobre el maniqueísmo. Esperaba que Fausto se las resolviera. ¿Y qué pasó? Pues que, según cuenta Agustín, descubrió que Fausto era pura fachada. Mucha elocuencia, pero superficial. Todo palabrería, dice. Incapaz de ir más allá de los mitos maniqueos. Vaya chasco. Un palo gordo, sí. Y eso marcó el inicio de su distanciamiento. Aunque bueno, por razones prácticas, sociales, tardó en romper del todo. Mientras tanto, su carrera como profesor de retórica iba viento en popa. Sí, sí. De Cartago va a Roma y luego en el 383 a Milán, que Milán entonces era la capital imperial, ojo. No era cualquier sitio. Nada de eso. Él seguía buscando el éxito profesional, pero la búsqueda de la verdad, esa seguía ahí, latente. Y Milán va a ser el lugar clave. El punto de inflexión. Totalmente. En Milán pasan dos cosas fundamentales. Primero, conoce al obispo Ambrosio. Otra figura importante. Importantísima. Un intelectual de peso, un gran orador. Los sermones de Ambrosio le abren una perspectiva nueva sobre el cristianismo. Le enseña a interpretar la Biblia de otra manera, alegóricamente, sobre todo el Antiguo Testamento.
superando esas objeciones literalistas que él tenía. Exacto. Objeciones que venían en parte de la crítica maniquea. Ambrosio le muestra un cristianismo intelectualmente sólido, sofisticado. Y el segundo factor clave en Milán, la filosofía. Ahí está. Entra en contacto con círculos neoplatónicos, lee los libros platónicos, que probablemente eran textos de Plotino, quizá Porfirio, y esto es un antes y un después. ¿Por qué? ¿Qué le aporta el neoplatonismo? Le da las herramientas conceptuales para superar uno de sus mayores bloqueos, lo que él llama el corporeísmo. Esa dificultad para pensar lo inmaterial. Eso es. Agustín confiesa que por su formación y por la influencia maniquea, era incapaz de concebir una realidad que no fuera material, corporal, Dios, el alma. Se los imaginaba como, no sé, una especie de materia sutil extendida en el espacio. Algo muy físico. Muy físico, sí. Y el neoplatonismo le permite pensar lo inmaterial, lo espiritual, concebir a Dios como un ser trascendente, incorpóreo. Y además, le da una solución al problema del mal. Que tanto le preocupaba. Exacto. El mal no como una sustancia, como creían los maniqueos, sino como ausencia, como privación de bien. Una idea platónica en el fondo. Todo esto va generando una tensión interior tremenda, imagino. Enorme. Y esa tensión explota en la famosa escena del Jardín de Milán en el verano del 386. La conversión. La conversión. Es uno de los relatos más célebres de la historia, ¿no? Lo cuenta de forma vivísima en el libro octavo de las Confesiones. Se siente desgarrado entre sus viejos hábitos, sus ambiciones y ese deseo de una vida nueva que le llama. ¿Y oye una voz? Sí, en medio de esa angustia, oye como una voz infantil que canta: Tole leje, toma, lee. Y lo interpreta como una señal divina. Tal cual. Abría al azar las cartas de San Pablo y bueno, sus ojos caen en un pasaje de la carta a los romanos. Romanos 13. Eso es, 13:14. Un pasaje que le interpela directamente. Le habla de dejar la vida disoluta, las orgías, las borracheras, las contiendas, y de revestirse de Jesucristo. Y esa lectura ¿Le da el empujón final? le da la fuerza para decidirse. Se rompe la última resistencia. Poco después, en la Pascua del 387, él, su hijo Adeodato y su amigo Alipio son bautizados por Ambrosio. Y ahí sí que hay un punto de no retorno. Su vida cambia por completo. Radicalmente. Planea volver a África, con su madre Mónica, que había ido a Milán a estar con él. Que nunca perdió la fe en su conversión. Nunca. Con su hijo Adeodato, con amigos, la idea era fundar una comunidad. Un lugar tranquilo, dedicado al estudio, a la oración. Pero Mónica muere antes de poder volver. Sí, muere en Ostia, el puerto cerca de Roma, justo antes de embarcar. Es otra escena, muy emotiva, en las Confesiones. El diálogo final entre madre e hijo es precioso. Vuelve finalmente a Tagaste, en el 388. Sí, vuelve, vende sus propiedades y funda esa comunidad monástica laica que quería. Pero la tranquilidad le dura poco. ¿Por qué? Primero muere su hijo Adeodato, que era un chaval muy inteligente, por lo que cuenta. Debió ser un golpe duro. Seguro. Y luego en el 391 va de visita a Hipona, una ciudad portuaria importante. Y allí la comunidad cristiana local, que necesitaba un sacerdote y conocía su fama, Le echan el lazo, ¿no? literalmente. Le fuerzan a ordenarse sacerdote. Él se resistió, lloró, pero al final aceptó. Vaya giro. Y no acaba ahí. 5 años después, en el 396, muere el obispo de Hipona, y él es consagrado obispo, cargo que va a ocupar hasta su muerte en el 430. Y como obispo, su actividad va a ser Incansable. Predicación, administración, resolución de conflictos, mediación. Pero sobre todo, una producción escrita brutal, descomunal. Es la época de sus grandes obras. Exacto. Y de sus grandes polémicas teológicas. Contra los maniqueos que quedaban, contra los donatistas, un cisma local muy fuerte en África, y muy especialmente contra los pelagianos. El famoso debate sobre la gracia y el libre albedrío. Ahí es donde escribe las Confesiones, hacia el 400, su monumental tratado sobre la Trinidad, que le llevó años, entre el 400 y el 416, y su obra magna de filosofía de la historia, La ciudad de Dios, entre el 413 y el 426. Y muere en el 430, en un momento muy simbólico también. Sí, muere mientras Hipona está asediada por los vándalos, un pueblo germánico, en medio del caos del desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente. Un final, muy significativo.
Detengámonos un poco en las confesiones. Has dicho que no es una simple autobiografía. ¿Qué es lo que la hace tan especial, tan revolucionaria para su tiempo? Pues mira, su singularidad es profunda. No es solo que cuente su vida, que lo hace con una sinceridad a veces brutal. Es cómo la cuenta y para qué. ¿En qué sentido? Inaugura un género nuevo, podríamos decir, la autobiografía introspectiva, centrada en la exploración del yo, de la memoria, de la relación con Dios. Es una mezcla increíble de cosas. Es narración, sí, pero también es oración continua, es análisis psicológico, es reflexión filosófica, teológica, Una obra muy compleja. complejísima y muy moderna en muchos aspectos. Es bucear en el propio interior. Y esa complejidad se ve también en la estructura, que decías que no es lineal. Para nada. Hay un cambio muy claro. Los primeros 9 libros son más narrativos. Infancia, estudios, errores, la búsqueda, la conversión, el bautismo, la muerte de Mónica. Hasta ahí llega el relato de su vida, más o menos. Exacto. El relato biográfico en sentido estricto se detiene ahí. Y a partir del libro X, la obra da un giro. Se vuelca en lo que él llama la consideratio. Consideratio. ¿Qué es eso? Podríamos traducirlo como reflexión, examen, análisis en profundidad. Deja de contar su pasado y se pone a explorar grandes temas, pero desde esa experiencia personal. Como Pues el libro X es una exploración alucinante de la memoria. la memoria, no como un simple almacén. No, no. Mucho más. La describe como un vasto palacio, un espacio interior inmenso. Ahí no solo están las imágenes de las cosas sensibles, del pasado. También están los principios inteligibles, las ciencias, las artes, los afectos, las emociones, ¿Y qué más? la conciencia de sí mismo, lo que él llama la memoria mei, la memoria de mí, y fundamentalmente la memoria de Dios. Dice que a Dios lo encuentra dentro de la memoria. Vaya idea. La memoria como constitutiva de la identidad. Totalmente. Llega a decir, esto soy yo mismo. Es una exploración de la subjetividad, bueno, asombrosa para su época. Y el libro 11, otro tema abismal. El tiempo. Su famosa pregunta. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo, no lo sé. Es una de las investigaciones filosóficas sobre el tiempo más famosas y penetrantes jamás escritas. Sí, muestra esa dificultad de definir algo que nos parece tan familiar. ¿Y a qué conclusión llega? Pues básicamente, a que el tiempo no existe fuera del alma, de la mente. Es una distensión del alma, distensio animi. El pasado existe como memoria, el futuro como expectativa, y el presente, ese instante huidizo, como atención. Una visión muy psicológica del tiempo. Muy psicológica, sí. Y la usa para contrastar nuestra finitud, nuestra existencia temporal, con la eternidad de Dios, que está fuera del tiempo, en un presente eterno. Entonces, ese giro a la consideratio, a la reflexión en los libros X y 11 no es un añadido, sino como la culminación de la búsqueda que ha narrado antes. Yo creo que sí. Es como si dijera, ¿vale? He contado mi camino hacia Dios. Ahora vamos a ver qué he encontrado dentro de mí. La memoria, el tiempo, y en ellos a Dios mismo. Y los libros finales, el 12 y el 13, comentan el Génesis, la creación. Parecen un poco desconectados del resto. Es el enigma final de las confesiones. Sí, ¿por qué acabar una obra tan personal, tan introspectiva, con una exégesis bíblica? Se ha discutido muchísimo. ¿Alguna explicación? Una interpretación bastante aceptada es que después de explorar su propio viaje hacia Dios y la presencia de Dios en su interior, memoria, tiempo, Agustín necesita, digamos, fundamentar ontológicamente esa alabanza final. ¿Cómo? Explora la relación radical entre el creador y la criatura, nuestra dependencia absoluta. Sería como cerrar el círculo de la confesión. Entiendo. La confesión no es solo confesar pecados. No, tiene ese triple sentido que ya apuntabas. Es laus Dei, alabanza a Dios por su grandeza y su misericordia. Es confessio peccati, reconocimiento humilde de los propios pecados y de la propia debilidad. Y es confessio fidei, proclamación de la fe. Y lo hace hablando con Dios constantemente. Sí, es un diálogo continuo con Dios. Pero a la vez es consciente de que escribe para otros, para la comunidad, a quienes tú me ordenaste servir, dice. Quiere que su experiencia ilumine a otros. Y vaya si lo consiguió.
El impacto de las confesiones ha sido brutal. Duradero, sí. Una obra cumbre de la literatura universal, sin duda. Pasemos a otros ejes de su pensamiento. La relación entre fe y razón. Es un tema central en Agustín, ¿no? No las veía opuestas. En absoluto. Para él van de la mano. Su lema podría ser Fides quaerens intellectum, la fe que busca comprender. O también esa otra frase famosa, Crede ut intelligas, intelliga ut credas. Cree para comprender, comprende para creer. Exacto. La fe es el punto de partida necesario para acceder a ciertas verdades, sobre todo las divinas. Pero la razón tiene un papel crucial. Debe esforzarse por entender, por penetrar intelectualmente aquello que se cree. ¿Utiliza la filosofía como herramienta? Muchísimo. Especialmente el neoplatonismo, como ya vimos. Lo usa como una herramienta al servicio de la teología, para articular la fe, para defenderla. Busca la verdad con una pasión intelectual enorme. Y su método, esa forma de integrar fe y razón, va a influir decisivamente en toda la Edad Media, en la escolástica. Y esa búsqueda de la verdad le lleva hacia adentro. La interioridad. Otro rasgo muy agustiniano. Fundamental. Esa frase de sobre la verdadera religión. No quieras ir fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Es casi un manifiesto. Se ve a sí mismo como un problema, ¿no? Sí, dice en las confesiones, me he convertido para mí mismo en una gran cuestión. Magna question mihi factus sum. Se experimenta como un enigma. Y esta exploración del yo está muy ligada a su experiencia con el maniqueísmo y a cómo lo superó. ¿En qué sentido? ¿Cómo le afectó el maniqueísmo en su idea del yo? Pues, por un lado, ese corporeísmo que decíamos le impedía entender bien su propia alma, además de a Dios. Pero quizá más grave era la doctrina maniquea sobre el mal. Que lo veían como una sustancia aparte. Claro, como un principio del mal autónomo, en lucha contra el bien. ¿Y eso qué permitía? Pues eludir la responsabilidad personal por el pecado. Ah, claro, era cómodo. Comodísimo, Agustín confiesa que le venía muy bien pensar que no era él quien pecaba, sino otra naturaleza mala que habitaba en él, y le obligaba. Una forma de autoengaño. Exacto. Y eso le llevaba a una especie de alienación, de dispersión en lo exterior, una pérdida de su propio centro, de su responsabilidad como sujeto. ¿Y cómo recupera ese yo? Con el neoplatonismo y la conversión. Sí. El neoplatonismo le da las categorías para pensar lo espiritual y para entender el mal como privación, no como sustancia. Y la conversión le lleva a asumir su responsabilidad, a dejar de culpar a otros o a esa naturaleza mala. Ahí empieza el verdadero viaje interior. ¿Y descubre que el yo? Descubre que el yo se constituye en esa relación con la verdad interior, en su capacidad de conocerse, de recordarse la memoria y de amarse a sí mismo. Una estructura trinitaria mente-noticia-amor que ve como un reflejo, una imagen de la Trinidad divina. Lo desarrolla mucho en su obra de Trinitate. Es un proceso complejo de autoconocimiento, de integración. Toda esta experiencia tan profunda de lucha interior, de sentirse débil, de necesitar ayuda divina, parece el caldo de cultivo perfecto para su gran enfrentamiento con Pelagio, ¿no? Sin duda. La controversia pelagiana es en gran medida el choque entre la teología de Agustín, forjada en esa experiencia personal tan intensa, y una visión mucho más optimista de la naturaleza humana. ¿Qué defendía Pelagio exactamente, que chocó tanto con Agustín? Pelagio era un monje probablemente britano, un hombre asceta muy moralista. Se escandalizó, parece, de la laxitud moral que vio en Roma. Y reaccionó enfatizando el esfuerzo personal. Exacto. Su enseñanza ponía el acento en la capacidad natural del ser humano para hacer el bien y cumplir los mandamientos de Dios. Creía que la voluntad humana era fundamentalmente buena y libre. ¿Y el pecado de Adán? ¿El pecado original? Pelagio lo negaba, al menos en el sentido de una culpa heredada. Para él, el pecado de Adán fue personal, no se transmitió a toda la humanidad. Adán solo dio un mal ejemplo, pero no corrompió la naturaleza humana. Entonces, según Pelagio, nacemos con el libre albedrío intacto. Tal cual, capaces por nosotros mismos de elegir entre el bien y el mal, y de cumplir la voluntad de Dios si nos lo proponemos. Su lógica era, si Dios nos da mandamientos, es porque podemos cumplirlos. Suena bastante optimista, como decías. Casi moderno en ese énfasis en la autonomía. Sí, tiene un aire de eso. Era sobre todo una ayuda externa. ¿Cómo qué? Pues la ley divina que nos enseña lo que está bien, la enseñanza de Cristo, su ejemplo moral, la iluminación de la razón para entender la ley.
Ayudas valiosas, sí, pero no una fuerza interior que transforme la voluntad. La capacidad de hacer el bien residía en última instancia en la propia voluntad humana. No era necesaria para salvarse, digamos. Era útil pero no indispensable. Exacto. En el fondo, era una especie de monergismo humano. La iniciativa y el poder decisivo en la salvación estaban en el ser humano. Dios ayudaba, pero el hombre decidía y actuaba. Y claro, Agustín, con su experiencia de sentirse incapaz de hacer el bien por sí mismo, de esa voluntad dividida que describe también en las confesiones, debió encontrar esto, no sé, intolerable. Totalmente. Para Agustín, basado en su lectura de San Pablo y en su propia experiencia vital, la postura de Pelagio era como mínimo ingenua y peligrosa, porque negaba la necesidad radical de Cristo y de su gracia. ¿Qué afirmaba Agustín frente a Pelagio? Pues, primero, la realidad del pecado original. La caída de Adán sí corrompió la naturaleza humana, y esa corrupción, la culpa y la inclinación al mal se hereda. Nacemos con una naturaleza caída. ¿Y el libre albedrío? ¿Lo perdimos? No del todo, según Agustín. Aún podemos elegir, pero nuestro libre albedrío quedó cautivo. Liberum arbitrium captivatum. Está dañado, enfermo, esclavizado por el pecado. Después de la caída, el ser humano es incapaz de no pecar, non posse non peccare, por sus solas fuerzas. La voluntad está inclinada al mal. Vaya diagnóstico. Si la voluntad está así de dañada, ¿cómo es posible la salvación? ¿Solo por intervención divina? Justo ahí está el punto clave. La necesidad absoluta de la gracia divina. Pero no la gracia externa de Pelagio. Para Agustín, la gracia es una intervención sobrenatural de Dios, interior, que sana y libera la voluntad cautiva. Una gracia que actúa desde dentro. Desde dentro. Y es una gracia eficaz, es decir, que realmente consigue su propósito de convertir y santificar. Agustín llega a defender que es una gracia irresistible, gratia irresistibilis, aunque este punto es muy debatido. Irresistible significa que no podemos rechazarla. Es complejo. Quiere decir que cuando Dios decide salvar a alguien, su gracia es tan poderosa que vence la resistencia del pecado en la voluntad y la atrae eficazmente hacia el bien. No es que anule la voluntad, sino que la transforma, la libera para que quiera y ame lo bueno. Entonces, la iniciativa es totalmente de Dios. Totalmente. Es Dios quien da no solo la capacidad de hacer el bien, sino incluso el querer hacerlo, el primer movimiento de fe, initium fidei. Todo es don gratuito. Por eso esa oración tan famosa y tan polémica dirigida a Dios en las confesiones. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Entiendo. Es un monergismo divino, en contraposición al monergismo humano de Pelagio. Dios es el actor principal y decisivo en la salvación. Exactamente. Un choque frontal de visiones sobre Dios, el hombre, la libertad, la gracia. ¿Y cómo se resolvió esto históricamente? ¿Quién ganó el debate? La controversia fue larga, agria, con idas y venidas, pero finalmente la Iglesia occidental se decantó por la postura agustiniana. Las tesis de Pelagio y sus seguidores fueron condenadas en varios concilios importantes, como el de Cartago en 418 y el de Éfeso en 431. Así que la visión de Agustín sobre el pecado original, la necesidad de la gracia, incluso la predestinación, esa idea de que Dios elige soberanamente a quien salva, se impuso. Se impuso y modeló profundamente toda la teología y la espiritualidad de Occidente durante siglos. Fue la referencia indiscutible hasta bien entrada la Edad Media, y luego fue recuperada con muchísima fuerza por los reformadores protestantes como Lutero y Calvino, que se veían a sí mismos como herederos de Agustín frente a lo que consideraban un nuevo pelagianismo en la Iglesia de su tiempo. Una influencia tremenda, desde luego. Antes de terminar, una pincelada sobre la otra gran obra de madurez, La ciudad de Dios. ¿Cuál es la idea central de este libro monumental? Son 22 libros, ¿no? 22 libros, sí. Una obra ingente. Nace, como decías, como respuesta a un trauma histórico, el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410. Un shock total para la época. La ciudad eterna. Exacto. Y muchos paganos echaron la culpa al cristianismo. Decían,
Esto pasa por abandonar a los dioses de siempre, los que hicieron grande a Roma. ¿Y Agustín sale al paso? Sí, escribe para refutar esa acusación y, sobre todo, para ofrecer una perspectiva cristiana sobre la historia humana en su conjunto. Una teología de la historia, podríamos decir. ¿Y cuál es esa perspectiva? Su idea central es que la humanidad, a lo largo de la historia, se divide fundamentalmente en dos ciudades simbólicas. No son instituciones políticas visibles, sino comunidades espirituales que están mezcladas en este mundo, pero que se definen por el amor que las anima. ¿Dos ciudades definidas por dos amores? Justo. La ciudad terrena, dice Agustín, se funda en el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Agrupa a todos aquellos, desde Caín, que buscan su propia gloria, el poder, los bienes pasajeros de este mundo. Los reinos e imperios terrenales, como la propia Roma, pertenecen fundamentalmente a esta ciudad, aunque puedan tener elementos de justicia y paz relativas. ¿Y la otra ciudad? La ciudad de Dios, o ciudad celestial, se funda en el amor opuesto, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. La componen los ángeles fieles y los seres humanos elegidos por Dios, que empezaron con Abel. Viven en la tierra como extranjeros, como peregrinos, usando de los bienes terrenos pero sin poner en ellos su corazón, porque su verdadera ciudadanía y su destino final están en la vida eterna con Dios. Entonces es una forma de decir que la verdadera identidad, el verdadero destino de los creyentes no está ligado a la suerte de los imperios, de las estructuras políticas de este mundo. Precisamente. Es una relativización radical de la política y de la historia mundana. Los cristianos pertenecen a otra patria. Deben ser buenos ciudadanos, obedecer las leyes justas, buscar la paz terrena en la medida de lo posible, pero sin idolatrar ningún poder político, sin confundir la prosperidad o la decadencia de un imperio con el avance o retroceso del reino de Dios. Una visión muy desapegada de lo terrenal. Sé, con una meta trascendente. Es una visión grandiosa de la historia como un drama entre estas dos ciudades, cuyo desenlace final será en el juicio de Dios. Bebe del dualismo platónico entre el mundo sensible y el inteligible, pero lo reinterpreta totalmente en clave cristiana bíblica. Impresionante, la verdad. Para recapitular un poco todo lo que hemos hablado, hemos visto ese viaje vital increíble de Agustín, esa transformación desde una juventud inquieta, errática, pasando por el maniqueísmo, hasta convertirse en obispo, en pensador clave del cristianismo. Un viaje de búsqueda incesante. Hemos explorado la profundidad única de las confesiones, que no es solo un relato de vida, sino casi la invención de la introspección moderna, ¿no? Indagando en el yo, la memoria, el tiempo. Una obra que sigue fascinando. El compelagio que marcó para siempre la visión occidental sobre la voluntad humana, el pecado, la gracia. Un debate cuyas ondas llegan hasta hoy. Y hemos visto esa gran perspectiva histórica y teológica de la ciudad de Dios, diferenciando lo temporal de lo eterno. Un legado inmenso, como decíamos al principio. Teológicamente, fue la figura dominante en Occidente durante 1000 años, y su influencia sigue. Filosóficamente, es pionero en la exploración de la subjetividad del tiempo interior. Literariamente, las confesiones son una cumbre. Y además, muchas de sus reflexiones, sus frases sobre el amor, ama y haz lo que quieras, aunque a veces se malinterprete, sobre la verdad interior, la justicia, esa frase tremenda, quitada la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?, sobre la amistad, siguen interpelándonos hoy. Totalmente. Siguen teniendo una fuerza enorme. Como reflexión final, para dejar algo pensando, podríamos preguntarnos, esa lucha tan intensa que describe Agustín consigo mismo, esa sensación de impotencia personal ante sus propias contradicciones, esa dependencia tan radical que siente de una fuerza externa, la gracia, para encontrar libertad y sentido, ¿cómo resuena eso hoy? Es una pregunta muy pertinente, sí. Vivimos en una cultura que a menudo exalta la autosuficiencia, la autonomía, el control individual, pero donde al mismo tiempo afloran tantas sensaciones de vacío, de falta de rumbo, de sentirnos atrapados por dinámicas internas o externas que no controlamos del todo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ¿podría la honestidad brutal de Agustín sobre su propia fragilidad, sobre sus luchas, ofrecer alguna luz? ¿Tiene algo que decir su diagnóstico de una voluntad cautiva a nuestra experiencia contemporánea de libertad y de falta de libertad? Quizás la búsqueda de autenticidad hoy, esa que tanto se menciona, pasa también por reconocer, como hizo él de forma tan cruda, nuestras propias complejidades, nuestras zonas oscuras, nuestras dependencias, más allá de la fachada de autonomía total. Es una posibilidad interesante, desde luego.
La exploración agustiniana del laberinto interior humano, de sus abismos y también de su anhelo irrefrenable de verdad, de amor, de trascendencia, creo que sigue totalmente abierta a la reflexión personal y colectiva.